Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio especial que nos concedemos cada semana para compartir. La porción de esta semana registra uno de esos textos, entre lo maravilloso y lo extraño, uno de esos textos entre lo histórico y lo personal, uno de esos textos entre lo vívido y lo idílico también, porque las vivencias de nuestro personaje, en este caso es Jacob, fueron muy sensitivas, muy vívidas. Son historias muy personales. Aquí tiene que ver con sensaciones como el miedo, eh, el temor, parecen sinónimos, pero aquí lo marco porque por un lado hay el miedo por la vida y luego hay el temor que despierta lo misterioso, lo nocturno y demás. Eh, pero al mismo tiempo historias que se nos quedan un poco allá al leerlas porque, bueno, pasó hace mucho tiempo, le sucedieron a un sujeto que por muy bíblico que sea y un gran referente que sea, hoy no vivimos en situaciones en donde de pronto tengamos que dormir por ahí donde nos agarre la noche, eh, aunque si bien por lo menos en estos países latinos sí algunos sepan o sepamos qué es huir por la vida, por conflictos y demás, pero una historia muy bonita y que tiene mucho para enseñarnos al fin de cuentas. La porción para Shah Bayetse, que traducido al español es y salió, porque sale Jacob de la casa de sus padres eh, a buscar refugio por su vida en casa de parientes, y de ahí el nombre, y salió, Bayetse. Está comprendida entre el capítulo 28, versículo 10 de Génesis, hasta el capítulo 32, versículo 2. En la versión hebrea es el versículo 3. Quiero que leamos apenas el inicio de la porción, Génesis 28, versículo 10, hasta el versículo 22. Suena mucho, 12 versículos, pero la lectura va a ser rápida, porque ahí en esta historia hay muchísima información muy útil para nosotros. Génesis 28:10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Eterno, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Un pasaje fabuloso, un pasaje maravilloso, eh, de este personaje en la historia del sagrado pueblo llamado Israel, que da lugar al concepto Israel y que significa tanto para nosotros. A partir de este personaje, de Jacob, surge lo que después es Israel, porque a este hombre es al que en el registro bíblico se le cambia el nombre por Israel, no solo como cambio de nombre en su persona, sino en todo su proyecto de vida,
y lo que significa, pues a partir de ahí, a partir de él, surgen lo que son los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel y todo lo que es el pueblo y el concepto de Israel y lo que eso significa para nosotros en tanto que persona, pueblo, concepto que transmite la idea de la búsqueda de lo divino y de la interacción con lo divino. Es este Israel, el pueblo al que Dios se manifiesta, es este Jacob, el que encarna todo este pensamiento de Bekud Hashem, de apego, de adhesión a lo divino, de interacción con lo divino. Y a partir de este Jacob es algo que se traslada a la conciencia de un pueblo como tal, y a partir de este pueblo, entonces, a toda la humanidad, a todo aquel que busque esa adherencia, esa adhesión con las cosas sagradas y encuentre ahí un modo de conocer a Dios más que creer en Dios, hablar de Dios o promulgar algún Dios o religión en particular. Todo esto a partir de Jacob. Es esta figura la que está teniendo aquí el inicio del desarrollo de todo lo que significó luego su vida. Es la figura del hombre interesado en la vida, de aquel que no va viendo cómo soluciona la vida, sino que se hace cargo en todo el sentido de la palabra y apegado al Dios que conoce, se desarrolla de la mejor forma posible. Jacob es Israel. Israel es Jacob. Un hombre con dudas, con luchas, con temores. Este pasaje que recién leímos inicia diciendo, y salió Jacob de la casa de su padre y se fue hacia Harán. ¿Por qué salió él de la casa de su padre, en Beersheba, donde estaban? ¿Por qué salió? Y porque iba huyendo por la vida. Su hermano Esaú le perseguía por circunstancias que no vienen al tema. Habrá leído usted la porción pasada y conocerá la historia de las disputas entre Jacob y Esaú, pero lo cierto es que él sale procurando la vida. Un hombre con dudas, con luchas y con temores, con sobresaltos y muchas vicisitudes que finalmente logra lo que todos quisiéramos. No solo hablar de la vida o hablar de Dios, sino conocer todo esto, experimentarlo y sentirlo. ¿Qué cosa? A la vida misma, a Dios mismo. No habla de Dios, no habla de la vida, vive, se comunica con Dios, se relaciona con Dios, experimenta la vida, siente la vida, experimenta lo divino y siente lo divino. Este es Jacob. Y quiero que lo llevemos a nuestro plano. No solo que nos quedemos diciendo que Jacob es Israel e Israel es Jacob, sino que podamos llegar a decir, Jacob soy yo y yo soy Jacob. Porque Jacob es cada uno, si lo aprendemos a desarrollar en nosotros. Jacob eres tú. Y si eres mujer, Jacoba, como quieras, pero hay un Jacob adentro tuyo, como hombre o como mujer. ¿A qué nos referimos? Bueno, con todo esto que vamos a ver hoy con la ayuda de los cielos. Todo lo que vamos a ver aquí en la vida de Jacob es algo que está presente en nosotros. Y si nos desarrollamos de la manera que él se desarrolló, con situaciones que son las nuestras, idénticas a las que él tuvo que atravesar y vivir, entonces podemos llegar a desarrollar vidas como la hicieron personajes como Jacob. No solo él, sino otros. Pero aquí el arquetipo del hombre equilibrado, del hombre de la raíz central, de la columna central, del hombre trabajado espiritualmente, es Jacob, y ese será nuestro arquetipo para analizarnos a la luz de este desarrollo espiritual. Veamos entonces cómo la historia de este muchacho, apenas en sus inicios, la historia que recién leímos, apenas es el comienzo de la carrera de Jacob, y veamos cómo esta historia modela perfectamente lo que somos nosotros en nuestra genuina y a veces ingenua intención de vivir. Lo primero que leímos en Génesis 28:10, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Jacob sale huyendo, se va buscando la vida, porque ya el escenario en el que había permanecido no le era suficiente, no era apto para todo lo que tenía que llevar a cabo. La vida le estaba demandando más. Y ahí estaba él, dispuesto a vivir, dispuesto a dar lo que fuera por ello.
Lo que fuera en este caso era huir, dejar padre, madre, casa de estudio, toda la vida que había desarrollado durante su juventud y partir. Porque sentía que la vida lo llamaba a más. Y es ahí mismo donde nos encontramos nosotros. En ese mismo momento en la vida, algunos lo atravesaron a los 15, a los 16, a los 17, otros a los 20, otros a los 30, algunos a los 40, etcétera. Algunos lo atraviesan o lo atravesamos una vez y luego otra y luego una vez más. Algunos, la vida, y me temo que es lo que pasa con la mayoría, la vida nos mantiene llevando de momento en momentos como este, donde sentimos que la vida que estamos desarrollando ya nos queda chica, o que simplemente la vida nos está pidiendo más y más, y el espacio este actual en el que estamos demanda algo más de nosotros, demanda movimientos, demanda partidas, demanda salir, y salió. Y muchas cosas generan esa movilización, una llamada interna, una vocación irresistible, a veces también el tedio, el aburrimiento, el deseo de algo más, de algo diferente, el deseo de vivir de verdad, el deseo o la prefiguración de una buena vida. Hay muchas cosas que nos mueven. Piense cuando usted era un adolescente, cuando era un jovencito, terminó su formación educativa, su bachillerato, o su universidad, o lo que sea, y estaba bien en casa. Tenía todo, su papá y su mamá le daban de comer, tenía todas las atenciones, servicios, privilegios y demás, pero no se hallaba. Algo lo llamaba por dentro, el deseo de vivir, el deseo de experimentar, incluso si fuera el deseo de ir a experimentar la necesidad, porque lo tenía todo, pero era el pan de la vergüenza, es decir, el pan que me dan, aunque sea papá y mamá, pero quiero ir a ganarme la vida, quiero ir a justificar la vida. Y ese llamado, esa vocación interna, lo llamaba a vivir, lo llamaba a moverse. Sentía que no me hallo, y esa sensación yo creo que todos la conocemos, cuando estoy bien, pero me entra ese tedio que se mezcla con frustración, que se mezcla con aburrimiento, que se mezcla con vocación, con llamadas de la vida, y muchas veces no sabemos qué tenemos y terminamos llorando, terminamos ansiosos, terminamos desesperados, pero estoy bien, lo tengo todo. Sí, pero no. Sí, pero no. Parece que todo, pero no todo, porque yo no estoy viviendo de verdad. Me estoy aquí hipotecando, estoy aquí en el subsidio puro, viviendo totalmente subsidiado, aunque fuera por papá y mamá, pero estoy en plenitud de condiciones físicas, cognitivas, intelectuales, profesionales, de formación, de performance, de lo que quieras. Y solamente estoy aquí viendo pasar los días, levantándome tarde, o qué sé yo. Cada uno lo experimenta. A veces tiene la vida realizada, tiene la vida hecha, es el gran dominador, manejador de una situación, de una empresa, de un proyecto, de lo que sea, pero siente que la vida le mueve a más porque solo se está conformando con lo que está logrando, como sea. Lo cierto es que ahí nos encontramos muchas veces en la vida, incluso desde chicos. Incluso desde chicos. Y la vida nos mueve al movimiento, a la movención. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que la vida nos empieza a movilizar y nos movemos, nos movilizamos y empezamos a analizar, bueno, ¿qué es lo que me está trayendo aquí la vida? Y nos pasa cual Jacob. En Génesis 28:11 dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob, en su carrera de vida, en su lucha por vivir de verdad, se encuentra con la realidad de, bueno, ¿qué es lo que la vida me está poniendo por delante? Y él llega a un lugar y se pone el sol, y llega la noche y busca que haya a su alrededor para dormir. Usa sus medios, los instrumentos que le rodean, para descansar y para soñar.
Porque esto es muy interesante. Él llega a un cierto lugar, ve que hay, bueno, escoge una piedra, la usa de cabecera, duerme ahí y sueña. Y en su sueño ve el futuro. En su sueño tiene una visión de lo que proyecta su vida. Manifestado en una escalera, en un extremo toca la tierra y en el otro el cielo. Esa escalera era él. Estaba con los pies puestos en tierra, que estaba viviendo aquí, pero que quería con su vida asirse de lo elevado, asirse de lo eterno. Y allá en la punta veía a Dios, como quiera que haya sido su experiencia, pero tenía percepción de lo divino. En medio de su visión, en medio de su sueño y de todo eso, él va prefigurando lo que será su vida. Él va prefigurando lo que será su vida. Y así nosotros, cuando empezamos en ese trasegar de ser protagonistas de nuestras propias vidas, cuando empezamos a hacernos cargo, cuando decimos, bueno, estoy muy cómodo y todo, pero la vida me está pidiendo algo más. Y cuando tomamos esa sabia, pero dura decisión de salirle al ruedo a la vida, de salir a enfrentarla, de salir a encararla, de salir a conocerla, de querer ir y vivir de verdad. Cuando empezamos, en definitiva, a ser protagonistas de nuestras propias vidas, empezamos empleando lo que nos rodea. ¿Cuál Jacob? Estoy aquí. ¿Qué uso para dormir? Bueno, esto. Y se acomodó ahí con unas piedras. Así nosotros empezamos a ver lo que nos rodea, lo que conocemos, lo que nos puede servir como instrumento de lo que queremos o vamos entendiendo que puede ser nuestra vida. Y a partir de ahí tejemos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros planes. Jacob usa lo que tiene a mano y duerme y sueña. Así nosotros, cuando tomamos esa decisión de partir, de hacernos cargo, de ser protagonistas de nuestras propias vidas, usamos lo que tenemos a la mano, cualquiera cosa sea eso que tenemos a la mano, la vida que estamos viviendo, la realidad que me rodea, la formación que tengo, lo que soy hasta hoy, la prefiguración de mi vida. Esto tengo, estos sueños, estos planes, estos deseos, estas capacidades, estas aptitudes, esta educación, esta formación, la cultura heredada, la tradición heredada. Y tomo todo eso y con todo eso empiezo a tejer mi vida y a prefigurar, bueno, soy esto, soy aquello, puedo guiar mi vida a través de esto. Voy a hacer esto. Voy a ser un gran empresario. Voy a ser un gran emprendedor. Voy a ser el mejor empleado y voy a llegar a ser el jefe de esta empresa. Voy a desarrollarme como deportista de manera profesional, ¿no? Emocionalmente, relacionalmente, voy a formar familia, voy a ser un hombre de este corte porque me formo a partir de lo que ha sido mi cultura, mi tradición familiar, de cómo estoy viendo la vida, de lo que es mi cosmovisión al día de hoy, etcétera, etcétera. Prefiguro mi vida a partir de ahí, al igual que lo hizo Jacob. Dice el versículo 13, y he aquí, el Eterno estaba en lo alto de ella, es decir, de la escalera, el cual le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí es donde la vida empieza a tomar otro tono, donde los hombres se empiezan a separar de los niños y las mujeres se empiezan a separar de las niñas. Es decir, donde se empieza a formar el ser humano concreto y empieza a separarse de su infancia, empieza a separarse de su etapa inmadura, de su etapa de formación. Es aquí donde se le presenta al hombre y a la mujer, donde se le presenta al ser humano lo que se le presentó a Jacob. A Jacob se le presenta a Dios en lo alto de la escalera con un mensaje muy claro. Yo soy el Señor. Tu futuro está aquí y te lo estoy presentando. Soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, o sea, sus padres, sus ancestros. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. El Dios de su padre, de quien él había estado oyendo y aprendiendo, se le aparece y le marca lo que puede llegar a ser su vida. Claro que dije el Dios de su padre, de quien él había estado oyendo y aprendiendo. Lo marco así
no en un sentido despectivo, pero en un sentido subordinado, o sea, tomando la frase como sin la suficiente importancia, porque hasta el momento era el Dios de su padre. Él había oído hablar de él y había aprendido de él. Cuando la Torá cuenta, en la porción anterior leímos un poco de esto, que Jacob y Esaú pues eran hermanos. Jacob era un hombre de casa con S y Esaú un hombre de casa con Z, de caza, en español de España. Es decir, Jacob era un hombre de tiendas. Explican los sabios que esas tiendas eran tiendas de reunión, tiendas de estudio de los asuntos espirituales. Así que Jacob se formaba en la academia de Shem y de Eber, donde, según vimos la semana pasada, iba también su madre, Rebeca, a consultar la voluntad divina. Pero él había estado aprendiendo y oyendo acerca de este Dios. Y este Dios ahora se le aparece de una manera muy vívida, muy personal. Ya no a partir de enseñanzas o tradiciones, sino con un encuentro personal con él. Y le marca lo que puede llegar a ser su vida. Lo que tenía delante de él era una vida con la potencialidad de lo grande, de lo increíble. Oye, Jacob, ¿recuerdas que tu papá te ha hablado, tu padre Isaac te ha hablado de esto y esto y esto? Que porque él a su vez lo ha venido escuchando de su padre Abraham, esto y esto. Bueno, ahora yo me estoy presentando a ti. Y esa tierra en la que estás acostado, de la cual te estás marchando hoy, que es el producto de la promesa hecha a tu padre y a tu abuelo, bueno, eso va a ser para ti. Tú eres el que va a encarnar la responsabilidad de recibir todas esas promesas, todos esos proyectos que van a ser trascendentales en la historia de la humanidad, nada más y nada menos. Está delante de un potencial enorme. Lo grande se pone delante de sus ojos. Y es este punto que también encuentra una correspondencia en nuestras vidas, porque es donde empezamos a prefigurar a partir de lo que vemos que somos y tenemos, de nuestra constitución, a partir de las habilidades, de los dones, de los talentos, del legado, de la cultura, de la tradición, etc. Es ese lugar y ese momento específico en la vida en que se nos presenta la escalera de la vida a nosotros también y empezamos a prefigurar cuál va a ser esa tierra que nos van a dar. Llegamos a un punto donde analizamos, bueno, tengo estas aptitudes, tengo estas actitudes, tengo estos dones, tengo estos talentos, tengo estas virtudes y también me acompañan estos defectos. Esto soy a partir de cómo me ha construido la cultura, la familia, la tradición, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ver, y yo puedo llegar a hacer esto, yo puedo llegar a hacer aquello. Me visiono, ¿no? Me perfilo, me prefiguro ahí, sentado en ese puesto, ocupando ese lugar. De aquí a un tiempo manejando ese auto, dirigiendo esta familia, ocupando esta casa, ocupando este lugar socialmente, etcétera, etcétera. Y ahí prefiguramos la vida. Y este punto es crucial en nuestras vidas, porque aquí podemos empezar a tejer lo maravilloso o más bien un maravilloso fracaso. Depende de cómo asumamos lo que se nos presenta. Este punto aquí es neurálgico en la vida. Y si no lo has atravesado, es muy importante que prestes atención. Y si ya lo atravesaste, es importante que mires hacia atrás porque te vas a dar cuenta de que ahí se marcó lo que está haciendo tu vida hoy. Y si está funcionando bien, puedes identificar que ahí empezó todo. Y si no está funcionando como te gustaría, también es importante que notes que ahí empezó todo porque es importante corregir ahí, trabajar ahí y darnos cuenta de lo que podemos hacer todavía para esa vida que queremos. ¿Por qué es tan importante este punto? ¿Por qué es tan importante cuando la vida nos lleva a esa situación en la que decimos, bueno, me voy a hacer cargo de lo que es mi vida, voy a perfilarme por aquí o por allá, tengo estos dones, tengo estas actitudes, entonces voy a escoger esta carrera, o más bien voy a hacer a un lado el tema del estudio, tengo actitudes más para el comercio, para el negocio, entonces me voy a dedicar a hacer negocios, a producir dinero, tal vez formar empresa, qué sé yo, a la vida independiente, tengo actitudes físicas, entonces, bueno, en este caso sería aptitudes físicas, entonces me voy a guiar por un deporte, por un trabajo más físico precisamente. Y entonces empezamos a prefigurar la vida y es inevitable
que con la prefiguración que hacemos de la vida no vengan también ilusiones, ideas. Yo me empiezo a ver ya como profesional, ya como empresario, ya como negociante, ya como exitoso, ya como profesional en algún deporte, ya como con una familia realizada, y empiezo a verme en estados idílicos, empiezo a verme en estados ideales. Pero aquí es fundamental el cómo asumamos lo que se nos presenta. Porque eso que se nos presenta ahí como proyección de lo que puede llegar a ser mi vida, se presenta delante de mí tal como a Jacob se le presentó la escalera y a Dios arriba de la escalera hablándole y diciéndole todo esto te lo daré. El mensaje a nosotros de todo esto te daré es, mira, así te ves. Ahí, así lo asumimos. Cuando estamos en ese punto donde vamos a tomar una decisión importante, trascendental, que sentimos que puede llegar a cambiarlo todo, es porque nos vemos allá. Sentimos que se nos promete, de alguna manera, es así como lo asumimos. No, yo voy a tomar esta decisión porque es que ya me veo dirigiendo esta empresa. Voy a tomar esta decisión y me voy a animar porque es que ya me veo con esta esposa de la mano, hermosa, con su figura bien parada, erguida ante el mundo. Ya me veo caminando con hijos de la mano, ya me veo llegando en este automóvil a las reuniones, qué sé yo, de reencuentro de estudiantes o cosas por el estilo. Nos figuramos así, nos vemos así. Ya me veo dentro de unos años llegando a casa de mi padre y de mi madre, bajándome de un buen auto con mi esposa de la mano, con un par de hijos de la mano de cada uno y llegando de visita. Prefiguramos la vida, esto es inevitable que pase. Cuando tomamos decisiones, cuando nos animamos a salirle al ruedo a la vida, salimos porque estamos visualizando una vida mejor de la que hasta ahora tenemos. Visualizamos un futuro bueno, en el mejor de los casos ideal, en el peor de los casos mínimamente mejor al que ahora tenemos. Y entonces la vida se nos presenta. ¿Por qué? Porque analizamos y vemos, pero caray, yo puedo llegar a hacer esto. Soy inteligente, soy muy fuerte, soy capaz, tengo muy buena formación, tengo buenos valores, me educaron y tengo buenos patrones de educación en términos de administración. Caramba, soy bello, soy bella, soy una persona hermosa, soy elocuente, tengo buena facilidad de expresión, tengo un buen registro. A donde vaya yo puedo llegar y abrirme un espacio porque, modestia aparte, tengo con qué. Cada uno piensa esto, quizá no con toda esta estructura con la que la estoy manifestando, pero cada uno tiene su oportunidad de prefigurarse a partir de lo que tiene, a partir de lo que es, a partir de su constitución física, intelectual, emocional, espiritual, de carácter, etcétera, profesional y demás. Y entonces es aquí donde es muy importante el cómo asumimos la vida, porque eso que la vida nos trae son como promesas. Todo esto vas a llegar a cumplir. Pero ojo, porque eso que te está prometiendo la vida, cual Jacob, que se le aparece lo divino a prometer esto va a ser para ti, eso que te promete la vida, lo puedes llegar a procesar de una manera u otra y ahí puede estar el punto de quiebre de hacia dónde lo diriges. Permíteme comentarlo. Hace unos días oía una muy interesante pregunta que le hacían a un grande de la literatura acerca de su capacidad distintiva. Ahora no recuerdo muy bien si era, no sé si era Galeano, Eduardo Galeano o Borges. Pero el caso es que le preguntaban acerca de su capacidad y cómo asumía su capacidad. Si como privilegio o como una carga. Le preguntaban, ¿cómo procesas esa capacidad distintiva que tienes de ver la vida y de escribirlo y demás? ¿Como privilegio o como carga? ¿Cómo lo procesas? Y yo me quedé pensando mucho en esto porque me parece que es fundamental. Cada uno en la vida atravesamos esta pregunta. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, de qué estamos hechos, de qué punto, en qué punto estamos en la vida y hacia dónde estamos marchando para hacer algo con ella, con la vida, ahí normalmente analizamos lo que somos y de qué estamos constituidos y notamos las virtudes, los defectos y demás. Y por más que muchas veces nos damos palo a nosotros mismos, siempre toman preponderancia las virtudes. Siempre, si no, ve a una persona en conflicto con otra y verá que siempre que están en su conflicto, por más que la gente se dé golpe a sí misma en un conflicto, nunca dice, sí, pero es que yo soy menos, yo reconozco que tienes razón porque yo soy menos, a menos que lo haga en estado irónico. Porque el resto siempre es a mostrar que tiene la razón, que es más justo,
que le asiste más la verdad y que actúo mejor y de que ve las cosas con mayor lucidez, con más inteligencia, qué sé yo. Pero lo cierto es que siempre preponderan las virtudes, las cosas buenas. Y el asunto es cómo procesamos eso cuando estamos en ese punto en la vida, donde estamos tomando decisiones, nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos, de nuestras propias vidas. ¿Cómo procesamos lo que somos? Si como privilegio o como carga. Por eso es que decía que este punto es crucial, porque cuando identificamos en qué y para qué somos buenos, es imposible que no visualicemos los días por venir, los meses, los años, las distintas etapas de la vida. Y la mayoría de las veces lo procesamos a partir de estas dos cosas que le mencionaba, de las que le preguntaron a aquel genio de las letras, o como privilegio o como carga. Cuando yo me veo lo que soy, lo que la vida me trae por delante, yo me doy cuenta que estoy constituido de esto. Normalmente procesamos la vida o como privilegio o como carga. Esto soy yo, wow, qué privilegio. O, uy, qué carga. Y ahí me parece a mí que es donde nos equivocamos. Me parece que estas dos grandes categorías de ver la vida y de asumirnos a nosotros mismos son igual de equivocadas y puede llegar a echarnos a perder la vida. Sí, la pregunta que le hacen a aquel gran literato era de suyo equivocada. ¿Cómo procesas tu capacidad, tu don, tu privilegio, tus dotes para ver la vida? ¿Como privilegio o como carga? Igual de equivocadas para mí. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando lo asumimos como privilegio? ¿Qué sucede cuando asumo mi vida y me doy cuenta, caray, soy una persona interesante? Mírenme, tengo buena salud. Soy una persona de espigada estatura. No es mi caso. Pero supongamos que un tipo cual Denis, un fiel estudiante y televidente, una persona con buen registro, se ve bien, es alta. Hombre, soy inteligente. Mira, la vida me ha llevado por la forma en que me criaron, por mi cultura y demás. Tengo una buena lectura de lo que ocurre en la vida. Puedo llegar a tener éxito. Puedo llegar a desarrollar una vida bastante a todo dar. Bueno, además tengo una facilidad de expresión tremenda. Sé llegar y hacerme escuchar. Si en algún momento me veo limitado, con esa capacidad puedo llegar y impresionar. Que me abran un espacio y una vez me escuchen, cualquiera se puede ver convencido de participar conmigo en una idea, en un proyecto. Encima de todo soy bonito, soy bonita. Imagínense las puertas que no me va a abrir mi capacidad, mi genio, mi conducta, lo que soy como persona, definitivamente me las va a abrir mi presencia física, porque llego y no voy a pasar inadvertido, inadvertida. Entonces, ¿qué pasa cuando analizo todo eso y de repente digo, wow, la vida me bendijo? Soy un privilegiado, una privilegiada de la vida. El asunto es que cuando asumimos lo que somos como privilegio, inmediatamente tengo que dar en el blanco. Tengo que llegar al punto. Tengo que lograr eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que no logre eso? ¿Cómo va a ser que de aquí a 5 años no esté mínimo en esto, en esto, en esto? ¿Cómo va a ser que de aquí a 10 años no esté así, así, así? ¿Cómo va a ser que de aquí a 15, 20 años no tenga mi vida hecha y realizada? Prácticamente ya jubilado. Jubilado, pero joven todavía y con vida para disfrutar esa jubilación. O sea, totalmente independiente, totalmente económicamente bien, familiarmente bien, estructural, emocionalmente fantástico. ¿Cómo va a ser que no? Tengo este privilegio. Y la vida tiene sus variantes y sus variables y tiene sus extrañas formas de conducirnos y muchas veces pasa que eso que prefiguramos no logra ser tal. Muchas veces se queda corta, a veces incluso excede, pero como no es lo que prefiguramos, entonces todo eso que consideramos privilegio se nos empieza a volver camisa de fuerza. Y ahora, decepción. Bueno, ¿y por qué no fui capaz? Si es que todo lo que tenía, frustración. Y entonces llegamos a los 30, a los 30 y pico, a los 40 o más, y decimos, bueno, tanto que pintaba yo, tantas flores que me echaban, tantos elogios, tantas adulaciones, tanto que a mí mismo me satisfacía contemplándome
Ya parecía Narciso. Me veía en el espejo, tal vez no físico o del agua, pero sí en el de la vida y decía, uff, tengo bastante con qué. Y para esto, entonces cuando asumimos lo que somos como privilegio, hay un gran problema. Y es de que el privilegio fácil se nos empieza a convertir en carga. Tengo que lograr, tengo que alcanzar. Y si no, decepción, frustración, reclamos a nosotros, a la vida, a Dios, al padre, a la madre, a lo que sea. A la cultura. Cultura barata esta de que me convenció que yo era la gran cosa solo porque era medianamente bien hablado. Cultura barata esta que me convenció de que iba a tener éxito porque era medianamente bien presentado. Y entonces lo que antes veía privilegiado, quizá no era tanto. Bobo es lo que fui que me dejé convencer de esto. Por verlo como un privilegio. Partimos de un error, porque el privilegio incluye la idea, el privilegio lleva de suyo la idea de que la vida, Dios, como lo quieras procesar, hace acepción de personas. Cuando te privilegian es con respecto al resto. Un privilegio es aquello que te dan a ti en detrimento de otro, o no vamos a decir en detrimento, pero como mínimo para sobresalirte, para especializarse contigo, lo cual implica rechazo a lo otro. Y tenemos como base primaria de la sabiduría que Dios, la vida, no hace acepción de personas, lo que significa que las condiciones de cada uno, tanto el que nace cojo como el que nace alto, esbelto y bien presentado, bien parecido, como dice un amigo, son igualmente las cualidades de cada uno con las que cada uno puede llegar a donde tiene que cada uno llegar. Sin importar que uno sea bajito y cojo, el otro alto y fuerte. Sin importar que uno sea muy bien hablado, muy bien expresado y el otro tenga dificultades para hablar. Son las condiciones distintas de cada uno que conducen a cada uno hacia donde tiene que llegar. Así que el partir con mentalidad de privilegio es un craso error que cometemos porque lo convertimos en cárcel para nosotros, porque nos va a llenar de frustraciones, de decepciones, de abatimientos. Ni siquiera escuche, ni siquiera cuando ese privilegio y el asumirme privilegiado me empieza a llevar a alcanzar cosas. Ni siquiera así va a funcionarnos bien porque, bueno, es por el privilegio. Y cada vez va a ser más dura la lucha. Oye, el privilegio me ha llevado a tener esto. Y ya tengo esto. Y encima de privilegiado, exitoso, ¿qué más voy a poder lograr? Puede llegar un momento en que te vas a dar cuenta que no vives para el privilegio. Piensa en si eres privilegiado en un sentido. Vamos a quedarnos con lo físico. Que eres bonito, que eres bonita. ¿Se imaginan lo duro que es cuando nos subimos privilegiados por bellos? Siempre te tienes que ver bello. Porque, caray, eres privilegiado. ¿Cómo vas a desperdiciar la belleza, no? Siempre tienes que estar bien presentado, siempre te tienen que elogiar cómo vistes, cómo te ves. Oh, pero qué linda estás. Oh, pero qué bella. Wow, qué hermosa. Uy, qué linda. No, no me morbosees, no me gusta. Pero sí te gusta que te elogien. Bien. Otra forma pequeña de morbosidad, pero en fin. Pero imagínate a vivir con eso. Siempre tienes que caer bien, siempre tienes que verte bien. No, es muy complejo. Ahora, como privilegio, ¿qué pasa cuando lo asumimos como carga? Sí, caray, soy inteligente. Ahora tengo que andar cumpliendo expectativas. Las mías mismas, las de mi familia, las de mis padres, las de la familia más grande, más general que me rodea, las de mis amigos, las de mis enemigos, las de mis contradictores. Y como soy inteligente, y como soy bonito, como soy bonita, como soy bien hablado, y tengo que como mínimo alcanzar el éxito, si no, ¿qué van a decir esto? Si no, ya me imagino a mi papá diciéndome, tanto que pintaba y con qué salió, con nada. No, yo no puedo tolerar tal cosa, no puedo vivir con esa carga. ¿Yo? Nadie. La vida no es una carga. El problema en la vida de cualquier persona está en cuando la asumimos como carga. Tú no tienes por qué llevar ninguna carga de la vida. La vida no es una carga. La vida puede llegar a ser una maravillosa experiencia. ¿Cómo era que lo llamaba Borges? Es una interesante aventura. Puede llegar a ser una interesante aventura, pero cuando la procesamos a nivel privilegio o a nivel carga, es insufrible.
Yo me analizo y es imposible que no vea que tengo aptitudes, dones, talentos, capacidades, dotes, presencia, infinidad de cosas. Tal vez no las recibí, tal vez me las gané. Ojo, porque esto nos pasa en la vida, no solamente en la adolescencia o en la juventud, cuando nos procesamos y nos analizamos a partir de lo que la vida nos ha dado, sino también cuando ya somos mayores y tenemos cosas a partir de lo que nosotros mismos nos hemos ganado, ya no el pan de la vergüenza, sino lo que hemos adquirido y cómo nos hemos formado a partir de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo personal. Leemos, nos preparamos, somos espirituales, analizamos la vida, meditamos, contemplamos y nos hacemos. Pero ojo, porque eso que somos hoy a partir de nuestro propio trabajo y esfuerzo, también lo podemos procesar a nivel privilegio. Bueno, tengo buen rédito con qué hacer mi vida ahora en adelante. O como carga, uy, caray, he logrado todo esto con muy poco a partir de lo que ahora soy. Ahora en adelante tengo que hacer más. No, ahí tampoco cometas el error. Nunca lleves la vida ni pensando en privilegio ni pensando en carga. Y entonces, ¿cómo asumirlo? Me dirán. Bueno, tengo una palabra que está entre el privilegio y la carga. Yo la llamo responsabilidad. ¿Cómo asumes los dones de la vida? ¿Cómo asumes tu capacidad de verla? ¿Cómo asumes lo que eres hoy y todo lo que has formado en ti? ¿Como privilegio o como carga? No, como ninguna de las dos. Como responsable, con responsabilidad. Permítanme. Seguimos con Jacob, que es el arquetipo que nos está guiando en esta enseñanza. Génesis 28, vamos ahora al verso 18. Se levantó Jacob de mañana, después de soñar, después de que Dios se le aparece y le dice, te daré todo esto a ti, etc. Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere yo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es fantástico esto. Pienso que la vida, lo que somos, lo que se nos pone por delante, y aquello que vemos de que estamos constituidos, debe ser procesado en términos de responsabilidad. No privilegio ni carga, simplemente responsabilidad. Ya vimos lo que puede hacernos la mentalidad de privilegios y lo que hace la carga. No así la responsabilidad. La responsabilidad nos moviliza. Simplemente eso, nos hace movernos. No nos permite quedarnos pasivos. Jacob, nuestro personaje, él tiene su visión. Tiene una visión muy fantástica. En su sueño tiene visión de Dios. Él se levanta de su sueño, medita al respecto, tiene un tiempo de contemplación de todo lo que le está pasando, se da cuenta de que Dios le ha hablado, le pone un nombre al lugar basado en sus meditaciones, en sus contemplaciones, pero sabe bien, o al menos digamos que empieza a descubrirlo, que a Dios se lo percibe en la contemplación y es fabuloso, pero se lo conoce en el terreno de juego de la vida, en la dinámica y la movilización que implica la vida. A Dios lo vemos en la contemplación y es fabulosa la contemplación, pero para conocerlo hay que salir del terreno de la vida. Y oiga, se lo digo incluso diciéndomelo a mí mismo, porque soy alguien que se deleita en la contemplación. Me encanta la vida contemplativa. Yo a diario paso horas en la contemplación, en mis lecturas, en mis meditaciones, en mis rezos, en todo lo que es mi vida, en cómo me desarrollo. A diario yo dedico horas a la contemplación. Me encanta la vida contemplativa. Ahí me parece percibirlo a Dios. Lo descubro lo grande, lo supremo. Me elevo en la contemplación, en la meditación, en el pensamiento profundo y demás. Ahí puedo pasar horas, solo o acompañado. Me deleito en la contemplación, pero tengo que reconocer, porque lo he descubierto, porque lo veo no solo en la Biblia, sino en la vida, que lo grande, lo enorme, lo tremendo, se descubre en la contemplación
pero se conocen la vida de verdad. Se conocen el terreno de juego, en la dinámica, en la movilización que implica la vida. Jacob se levanta. Jacob se levanta. Él tiene su sueño, Dios le habla, fantástico, dice, aquí está Dios, se deleita en esa contemplación, pero yo tengo que salir a conocer a ese Dios. Yo tengo que salir a experimentarlo, a conocerlo, a ver cómo es este asunto, a ver cómo es el maní, decimos por aquí en esta zona del país. Vamos a ver cómo es el maní. Es muy interesante la forma en que se expresa Jacob y le pido que preste atención con su corazón. Génesis 28:20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. ¿What? ¿Cómo así? ¿No era el Dios que estudiaba en la casa de su padre? ¿No es el Dios que se le presenta? ¿No se le presenta al Eterno aquí y le dice, yo soy el Eterno, tu Dios? ¿Cómo así que ahora dice, si yo voy, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer, vestido para vestir, si yo vuelvo hasta aquí, Dios, este Eterno, será mi Dios? Sí, lo que significa que si nada de estas cosas pasan, no será su Dios. ¿Cómo así? Pues así. Porque no nos sirve el Dios. No, yo creo en Dios. ¿Cuál? El único Dios, el Todopoderoso, uno solo. Bien, soy monoteísta bíblico. Creo en el Dios de la Torá, el Eterno. Sus letras en hebreo, Yud Ke Vav Ke, ¿no? El tetragrama no lo nombro equivocadamente. Eso puede ser simplemente palabrería. Es información que tienes. Eso no le servía a Jacob. Dice, voy a saber que este es mi Dios, que se convierta en mi Dios cuando deje de ser Dios y sea para mí Dios. Es decir, si va conmigo en el viaje de mi vida, si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje, entonces podré decir que es mi Dios. Porque en la contemplación, en el deleite que encontramos en la lectura de fuentes de sabiduría, en la meditación de esa lectura, en la contemplación a la que nos lleva esa lectura, ahí podemos descubrir a ese Dios. Pero conocerlo, lo conocemos en el viaje de la vida, en las decisiones de la vida, en los caminos de la vida, en el rumbo que emprendemos, en la vida que vivimos. Ahí hacemos de ese Dios mi Dios, tu Dios, nuestro Dios. Y es muy interesante que Jacob no hipoteca su vida a las decisiones divinas, porque ni siquiera dice, si yo voy con Dios, dice, si Dios fuere conmigo. Es decir, que el que marca el camino es Jacob. ¡Wow! Jacob dice, esta es la vida que voy a vivir, la vida que me está poniendo por delante. Estoy saliendo de Beersheba, estoy aquí en Luz, que yo la voy a llamar ahora Betel, me dirijo hacia Harán, yo soy el que voy. Yo voy a tomar las riendas y el protagonismo de mi vida porque para eso me hizo Dios. Si era Dios el que quería vivir, pues estaría por allá en Dios, no tendría conciencia, qué sé yo. Pero soy yo y tengo conciencia de mí mismo y de la vida que tengo por delante, pero también de lo divino. Así que voy a vivir la vida yo, pero voy a incorporar en el desarrollo de esa vida toda la potencia divina. Si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje de la vida, y al final yo vuelvo a la casa de mi padre, retorno a mi llamado, me doy cuenta que puedo ser eso que estoy llamado a ser, me voy a dar cuenta que este Dios no solo es Dios, sino que es mi Dios. Si fuere Dios conmigo, es maravilloso. ¿Dónde estás con respecto a esta información hoy en tu vida? ¿Es Dios simplemente el objeto de tus creencias? Sé que eso es fuerte. ¿Es Dios simplemente la información que te transmitieron tus padres? ¿Es Dios simplemente un señor por allá del que habla el cura o el pastor o el rabino o el coach, el motivador, el hablador de internet? ¿Es Dios solo un personaje pasado de moda? ¿Es Dios solo un tema del que me avergüenzo? ¿O es Dios algo personal en mí? Algo que descubro, una fuerza que opera en mí. Y por favor, críticos, no empiecen a decir que ya me estoy refiriendo a Dios en términos de fuerza y no de manera personal. Digan lo que quieran. ¿Opera en mí eso que yo llamo Dios? ¿Trabaja en mí? ¿Vive en mí?
O vivo con esto de verdad, con esta realidad, la realidad de Dios, la realidad de lo divino, ¿es de verdad una realidad en mí? ¿O es solo información? ¿O es solo un ser por allá en algún extraño mundo que yo llamo cielo? Solo si él, Jacob, puede comprobar en su vida real, más allá de la contemplación, aunque partiendo de ella, más allá del conocimiento, aunque surgiendo desde ahí, que este Dios de su Padre, del que tanto ha oído y sobre quien tanto ha estudiado, está con él, solo así podrá saber no solo que existe una divinidad, sino que ésta es su Dios. Por eso es que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es el camino de la realización del ser, del desarrollo de una vida equilibrada y fascinante. Esta es la bendición de quien no hace nada por el capricho y la vanidad personal y egoísta, ni tampoco por la conveniencia social o necesidad de satisfacer y encajar a nadie y con nadie. Es decir, dicho en términos de lo que hablamos ahorita, este es el camino de quien no ve la vida como privilegio, no ve su vida y lo que es con ojos de privilegio ni con ojos de carga, sino de responsabilidad. De responsabilidad. Siente una responsabilidad consigo mismo por lo que es. No más, no la carga de satisfacer a nadie. No la carga de satisfacer ni sus propias demandas personales, sino la responsabilidad de ser. Jacob pone esto e inmediatamente se compromete. Él despierta, se da cuenta, pone la piedra por señal, hace un voto delante de Dios. Si yo logro todo esto, seré capaz de convertir a ese Dios todopoderoso en un Dios personal. Y este lugar que ahora pongo como una señal será casa de Dios. Sea el lugar de invocar a Dios donde el mundo reconocerá que ahí Jacob habló con Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob se compromete con la vida. Hay evidencia de que era una costumbre que la gente de Canaán diera sus diezmos a la divinidad. Prueba de eso está que capítulos atrás vimos que Abraham toma un botín de un combate, de una guerra, y va y da el diezmo a la divinidad representada en el sacerdote de la época, que era Melquisedec. Así Jacob hace lo mismo. ¿Por qué? Porque está descubriendo a la divinidad en relación con él, ni más ni menos. Y entonces dice, bueno, yo tengo un compromiso porque estoy descubriéndome. Estoy encontrándome en la vida con la posibilidad de ser y de hacerme cargo. Siento un compromiso con la vida, siento una responsabilidad conmigo mismo y ahora me doy cuenta que ya no voy a vivir por mí y para mí solamente. Tampoco voy a vivir secuestrando, permitiendo que mi vida sea secuestrada por otro. Simplemente me comprometo por la vida, voy a vivir, voy a hacer todo lo que pueda y de todo lo que alcance voy a separar una parte para ti, lo que es el diezmo. Lo que significa es, la vida está hecha para que la vivamos nosotros, pero no podemos olvidarnos de que no todo lo que podamos hacer nos pertenece. Siempre hay una reserva que tenemos que mantener ahí para vivir apegados a lo supremo. Ese es el concepto aquí del diezmo. Voy a vivir, voy a hacer todo lo que pueda, voy a vivir por mí mismo, voy a asegurarme de que la presencia divina me acompañe en todo y para que eso no se me olvide en términos prácticos, voy a separar de todo lo que logre, de todo lo que alcance para retornarlo a la divinidad en términos de servicio. Hay algo que no nos pertenece, si ustedes se dan cuenta, no todo nos pertenece. Dormimos, pero no todo el sueño es para sentirnos bien. Una parte del sueño, gran parte de hecho, es para seguir fuertes y seguir produciendo en la vida. Comemos y no todo es para nosotros. Comemos y aprovechamos una gran parte, pero una gran parte se desecha. En el trabajo no todo nos satisfacemos. Trabajamos y no todo lo que hacemos en el trabajo es para recibir a cambio remuneración. Hay una parte del trabajo que lo hacemos solamente para servir a otro, el dueño de la empresa, el cliente o lo que sea. Bien pronto tenemos que descubrir en la vida
que no podemos vivir solo para nosotros mismos. Hay algo que la vida siempre se reserva. Cuando Adán y Eva son puestos en el jardín de Edén, dice, bueno, hagan lo que quieran con todo, coman y beban a su discreción. Pero esto resérvatelo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a comprender que en la vida no todo es vivir para ti mismo. Esa es la gran bendición del diezmo bíblico, no de lo que han hecho hoy día con ese tema que lo usan para todo menos para llevar a la persona a vivir conectada, solamente como medio de explotación. La bendición que trae este concepto del diezmo es vivir apegados y entender que esta vida está para que la desarrollemos de la mejor manera posible, pero que no se nos puede olvidar que la mejor manera de desarrollarnos es vivir conectados. Y para recordárnoslo físicamente, entonces me comprometo siempre dejando una reserva, un diezmo de mi vida a lo divino, a la causa. Aporto en dinero, aporto en esfuerzo, aporto en entrega, aporto en casa, aporto con los hijos. No solamente soy buen padre, el mejor de los padres, para la satisfacción que me da ser buen padre, sino por el hijo en sí. Este es el camino de la realización del ser. No privilegio, no carga. Responsabilidad. Esta es la bendición de quien se moviliza porque es la mejor expresión de lo que es un ser viviente. Por eso me movilizo. ¿Cómo procesas, genio? ¿Como privilegio o como carga? Ninguna. Como responsable. Soy responsable de mi vida. Y así me convierto en lo que estoy llamado a ser. Un espíritu vivificante. Ya sabes, le respondió Boecio a la filosofía en su obra Consuelo de la Filosofía. Ya sabes que las ambiciones terrenales han sido irrelevantes para mí y que si deseé ejercer funciones públicas fue para que mi capacidad no se consumiera sin provecho. Fantástico. De modo que la vida es esa oportunidad que tenemos. La vida que tenemos por delante es esa oportunidad que tenemos de justificarnos a nosotros mismos. Nos justificamos a partir de la vida. Le damos razón de ser a nuestra existencia, viviéndola como responsable, no como privilegio. No tienes que estar teniendo éxito, no como carga, no tienes que estar complaciendo a nadie, sino como responsable. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Ya? Y si no puedo hacer lo mejor, estoy haciendo lo que pude hacer. Es lo mismo, pero a veces hay que decirlo de una manera diferente para no darnos mala vida. Estoy haciendo lo mejor que puedo. En realidad no estoy haciendo lo mejor. Para que me lo dicen y me lo demuestren. Bueno, estoy haciendo lo que puedo. Pero escucha, si la vida te tiene en una u otra, perdónenme, si la vida te tiene en una u otra situación, son cosas que son inevitables. Te puede tener allá arriba o puede tenerte aquí abajo. No puedes hacer nada al respecto. No conoces todas las dinámicas de la vida. No conoces las ruedas que mueven los mecanismos de la vida. Si con éxito o infortunio, si con feliz o con adversa fortuna, no puedes hacer nada. Pero lo cierto es que si la vida te tiene moviéndote con la posibilidad de moverte, de luchar por no desperdiciarte, de luchar por no permitir que se detenga tu realización, alégrate. Es por ahí. Ese es el título de este mensaje. Es por ahí. La vida te tiene moviéndote, es por ahí. No le caes bien a todo el mundo. Algunos están decepcionados con lo que has hecho de tu vida, que no te importe. Algunos te echan elogios y flores de más. No te engrandezcas por esto, no te crezcas, que esto no te mueva. Pero si estás moviéndote, si estás movilizándote, si estás haciendo por la vida, tal vez estás con piernas rotas, tal vez físicamente o tal vez emocionalmente, tal vez te sientes roto, incapaz, limitado para hacer muchas cosas, pero te estás moviendo, no te preocupes, es por ahí. Es por ahí. Jacob no le dijo, dame señales, mira, hazme milagros para saber que de verdad esto que me estás prometiendo se va a cumplir. No, él dice, yo marcho a la vida. Si Dios va conmigo, me doy a dar cuenta que ese Dios es mi Dios. Así que no necesitas ganarte la lotería mañana. No necesitas que se te aparezca el genio con el dinero que necesitas para pagar tus cuentas. No necesitas que te curen sobrenaturalmente de lo que estás pasando. Si te estás moviendo, te quiero decir una cosa, es por ahí. Porque si te estás moviendo, puedes asegurarte de que Dios vaya contigo. Y si Dios va contigo en tu camino de vida, puedes asegurarte de que ese Dios tan alto y todopoderoso
estudios. Muévete, es por ahí. Haz lo que te viniere a la mano, es por ahí. Y todo lo que me queda decirte es que es por ahí. Señor, yo te doy gracias por tu Torah. Yo te doy gracias por tu palabra. Por todo lo que haces en nosotros, Señor, a través de ella. Porque a través de ella nos conduces, nos guías, guías lo que somos, guías nuestra vida, guías lo que vamos a hacer, lo que quieres que seamos, Señor. Y no tenemos que correr al extremo del mundo a buscar esa dirección, porque tú la tienes ahí. Siempre que venimos, tú tienes ahí instrucción para nosotros a partir de tu palabra. Solo tenemos que marchar, solo tenemos que ir, no en procura de grandes logros, de grandes éxitos, de satisfacer a nadie, de cumplir las expectativas de otros y ni siquiera las nuestras, sino con el único y firme propósito de vivir desarrollándonos, de vivir realizándonos, de perseguir nuestros sueños, lo que queremos y lo que planificamos, pero no sueños que se convierten en cárcel, no sueños que se convierten en camisa de fuerza para nosotros y que cuando no llegamos a ellos, entonces se convierten en decepción, sino sueños que nos movilizan para desarrollarnos y para realizarnos, porque ahí salimos al encuentro contigo y tú sales al encuentro nuestro. Y ahí nos hacemos uno. Y ya no vivimos solo nosotros, sino que tú vives la vida, Señor, a partir de nosotros. Somos la expresión viva de tu potencia, porque nos hacemos uno contigo. Eso es lo que queremos, Señor. Que tú seas nuestro Dios, nuestro. Que seas como una posesión nuestra. De hecho, no que seas como una posesión nuestra, sino que seas nuestra única posesión. Que podamos decir junto con el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y que nosotros seamos plena posesión tuya, Señor. Que tú no tengas nada más que a nosotros, porque tú lo tienes todo en sí, pero nosotros nos podemos negar a ti, que esa no sea nuestra decisión, sino que nos entreguemos por completo a ti y que salgamos a esa entrega, que salgamos a ese encuentro a partir de la vida, porque nos deleitamos mucho en la contemplación de ti, nos deleitamos mucho meditando en ti, Señor, pero queremos salir a encontrarnos contigo en la vida y a diario, a cada segundo, a cada minuto, a cada instante de la vida que nos permites vivir. Ahí queremos salir a tu encuentro, ahí queremos verte, ahí queremos conocerte, Señor, y queremos saber que es por ahí, que estás en la vida, que quieres que te conozcamos ahí, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra. Fíjala en lo profundo del corazón de cada uno, ayúdanos a vivir por ella y a experimentar esa vida fantástica y maravillosa que has planeado para nosotros, Señor. Te doy muchas gracias, Dios. Amén. Baruch Hashem. Gracias a Dios por su Torah. Gracias al Señor por su palabra y lo que hace en nosotros. Que esto dé mucho fruto y que sus vidas y la mía cambien siempre significativamente para la gloria de Dios y para el deleite de cada uno de nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shabu Atov.